El doctor Jorge Linares Salgado es director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Usted y yo lo sabemos, una facultad histórica por muchos motivos en el país y también centro de grandes debates. Licenciado, maestro y doctor en filosofía, también por la UNAM. Doctor, bienvenido. Es un gusto que estés aquí en Canal 11. Gracias, Javier. La verdad que muchas gracias. Oye, hace un momentito te decía, uno se pone a pensar, quizás soy un poquito seguramente más grande que tú, pero estudiar filosofía hace algún tiempo tenía como mucho sentido, era el pensamiento, pero ahora con este mundo vertiginoso de nuevas tecnologías, bla. Pues mira, la filosofía nunca pasa de moda, siempre es esencial y en este mundo todavía más, justamente en una época de tecnologías de la información, en que hay una saturación de noticias y de imágenes, pero no de pensamiento y no de reflexión, la filosofía se vuelve cada vez más importante en el mundo contemporáneo. Yo creo que esa es una convicción no solo personal, sino de muchos colegas y no solo en estudios universitarios, sino de hecho hay colegas que han planteado que la filosofía debe estar en la enseñanza básica desde la primaria hasta el posgrado. Sí, de siempre. Siempre. A ver, ¿qué? ¿La filosofía es pensar, doctor? ¿Es reflexionar? ¿Es indagar el pensamiento humano? ¿Qué es? Pues es una forma de estar despierto. Hoy que hablábamos en la mañana de Heráclito, un filósofo griego antiquísimo, es despertar al mundo y tener una conciencia crítica. Eso es fundamentalmente hacer filosofía, una visión crítica de la realidad, que a veces se ha dogmatizado, ciertamente, pero que mantiene su carácter de pensamiento independiente, libre. La UNESCO por eso ha declarado la filosofía como la escuela de la libertad, y esa es como la noción, digamos, insignia en el mundo de qué es la filosofía actualmente. Digamos, estudiar filosofía en la UNAM es como todo eso, ¿no? Pues sí, por el espíritu mismo de la UNAM, ¿no? Sin duda la facultad y la carrera de filosofía que tiene más tradición en el país y de las más antiguas en Iberoamérica y en el mundo iberoamericano. Y esa tradición sigue estando ahí presente, viva, activa. Sí. ¿Qué pasa con los egresados de filosofía? Pues mira, algunos... que es toda una, ¿no? Pero a ver, más o menos por dónde se acaban ubicando. Desde luego algunos pueden seguir una carrera académica en la universidad o en otras universidades, desde luego. Hay pocos espacios, sin duda es difícil. Sí. Pero nos hemos encontrado que hay egresados que trabajan en gestión cultural, en los medios, en editoriales, que incluso entran al mundo político. En fin, sí hay una gran gama de trabajo para un egresado en filosofía. Y siempre les decimos a los estudiantes que el mundo es mucho más amplio que la vida académica, que a veces pues hasta es un poco aburrida. Sí. Que pueden... Yo tenía un estudiante que se dedicó a ser guía de turista, pero de ecoturismo en Chiapas, en Chihuahua, en Oaxaca, y la verdad lo pasaba muy bien. Tiene una visión de ética ambiental muy bien formada y educaba a sus clientes, digamos, ¿no? Con una visión filosófica. Pues eso es hacer filosofía. Doctor, y a ver, ¿y tú cuándo decidiste estudiar filosofía? No es una carrera común en ciertos ámbitos, ¿no? Lo sabemos. Mira, hoy recordábamos a un querido maestro que falleció hace poco. Y por su culpa yo estudié filosofía, porque mi padre fue a tomar un diplomado a la facultad. Mi padre era profesor normalista y fue a tomar un diplomado sobre Aristóteles. Él llegó al salón de clases y todos pensaron que él era el maestro. Dijo, no, yo no soy el maestro, ¿no? El maestro yo vengo a tomar el diplomado. Yo vengo a tomar el diplomado. Y Enrique Hulz, que era el maestro que me formó, llegó, un maestro joven. Mi padre se emocionó mucho, dijo, pues esa facultad... Es padre, métete a esa facultad. Yo ya tenía la idea, pero él tenía dudas y me dijo, sí, está bien. Y cuando yo llegué y tomé clases con Enrique y otros profesores, que eran muy buenos, todavía sigue habiendo profesores muy buenos,
pues dije, esta es mi carrera y esto es lo que yo quiero hacer. ¿De qué prepa venías? Del CCH Naucalpan. Yo soy hijo de la UNAM desde chiquito. Sí, claro. ¿Y de la escuela pública? Sí, de la escuela pública totalmente, desde la primaria y hasta el doctorado en la UNAM. Oye, antes de que hablemos del tema ahí central de la eutanasia, todo este proceso de la reforma educativa, ¿qué reflexiones te suscita? Tomando en cuenta que si tu padre era normalista y luego viendo todo lo que ha pasado y viendo que detrás del tema de la reforma educativa uno diría debe haber una filosofía, un pensamiento, todo eso. ¿Qué has pensado? Sí, sin duda, creo que es un faltante en la estructura de los planes de estudio desde educación básica. Hay colegas del Observatorio Filosófico que han planteado que debe haber educación en filosofía desde la primaria. Tenemos colegas que trabajan filosofía para niños, que es muy importante. Los niños tienen una mente filosófica natural, preguntan y se indagan y cuestionan, y luego ya los padres les van matando las preguntas y la inquietud. Sí. Con niño no preguntes, ¿no? O niña no cuestiones. Y luego, desde luego, en bachillerato es muy importante, se ha ido perdiendo, es fundamental. En sistemas educativos como el francés o el alemán sigue siendo la filosofía muy importante y no deberíamos perderlo, pero hay que formar buenos maestros y la universidad lo puede hacer. Sin duda, otras universidades del país también lo pueden hacer. No pensamos que todo se debe centralizar ni en la UNAM o en la UAM o en la Ciudad de México. Y luego en licenciatura hemos tenido debates en que, por ejemplo, los temas de ética, de bioética, de ética ambiental, ética de la tecnología, deberían estar en otras carreras. Lo hemos discutido mucho. Te puedo decir que las carreras de ingeniería en todo el mundo tienen una sección de créditos que deben tomar en filosofía. No en filosofía, en ciencias sociales en general. Sociales, sí. Pero yo empecé dando de ética, de hecho, en la Facultad de Ingeniería hace muchos años. Y eso está muy bien. También nosotros deberíamos tomar clases, ya vamos a hacer unos cursos sobre genética y biología y evolución, los filósofos luego creen que saben de todo y no saben de nada. No, eso que dices al revés es al revés también. Además por lo que ustedes estudian. Claro. Y entonces, por lo pronto, ética y bioética son temas universales, deben estar en todas las carreras como parte del currículo formativo, porque sin duda es muy importante que cualquier profesional reflexione sobre las condiciones éticas y los problemas sociales de su profesión, el periodismo, la política, todo, ¿no? Un biólogo, un ingeniero, un médico, ¿no? Entonces los temas éticos, en el caso de la medicina, pues son inherentes, son muy antiguos, desde Hipócrates. Hay una reflexión ética sobre la práctica biomédica y sobre todo la intervención médica. Y hoy en día, pues la biotecnología, que es lo que yo he estudiado más en los últimos años, biotecnologías, ahora con edición genética, que hay unas cosas, por un lado, muy sorprendentes, muy maravillosas, y por otro lado, inquietantes, ¿no? Porque la modificación de organismos vivos no es cualquier cosa, y ya hemos visto algunos resultados complicados, ¿no? Pensar la reforma educativa para un director de una facultad, de una universidad tan prestigiada, de una facultad tan prestigiada, ¿te gusta, no te gusta lo que has podido ver? Estoy pensando en esos niños que a lo mejor tú al rato les das clases, ¿no? O sea, ley de vida, pues, ¿no? Sí, sin duda, nosotros quisiéramos entrar a formar profesores, no podemos ir directamente con los niños o los estudiantes de secundaria preparatoria, pero sí podemos formar a los profesores, y no porque creamos que nos necesitan como si una actitud soberbia, ¿no? Sino porque es un saber que no se ha ido transmitiendo adecuadamente y que un profesor de enseñanza básica lo debería tener, y en bachillerato se forma la vocación. Yo tuve un buen profesor de filosofía en bachillerato en el CCH Naucalpan. Y eso ahí me formó la vocación. Yo dije, yo quiero estudiar eso. Y pues en mi casa me dijeron, bueno, pues órale. Oye, ahora, digamos, cuando estudiaste filosofía, ni en tu casa dijeron, pues lógico, ¿no? Eso es lo tuyo. Así de fácil, ¿no? Sí, no se preocuparon mucho, como siempre piensan las familias, y luego qué vas a hacer, de qué vas a vivir. Pero la verdad es que siempre les decimos a los estudiantes, tenemos una idea que nosotros mismos hemos creado el mito de que las humanidades, en particular filosofía, no sirven para nada, y no es cierto. Sí sirven, sí se puede vivir de eso. Hay gente que ha encontrado formas de aplicar lo que ha estudiado en diferentes ámbitos profesionales, y sin duda no todo el mundo va a ser investigador, profesor, pero va a enseñar, porque la filosofía es una enseñanza, al fin y al cabo es una sabiduría que se va comunicando, y es mejor estudiarlo porque es una manera metódica, más reflexiva, y leer a una serie de autores clásicos que son fabulosos. ¿Cuál fue el tema de tu tesis de licenciatura?
Fue ética de la tecnología. Fíjate, hablando de... Sí. Hablando de la integralidad de ciencias exactas, ciencias sociales, exactamente, ¿no? sí. Y bueno, yo soy una especie de híbrido, porque bueno, otros se han mantenido estudiando los filósofos nada más. Yo me he metido a leer cosas de tecnología y de ciencia y a interactuar con colegas de esas áreas de medicina, de biotecnología, de ingeniería incluso, y poco a poco me he ido adentrando. Nunca diría que soy un experto en esos temas, ni mucho menos, pero uno va conociendo y dialogando con los demás colegas, y a la vez ellos se dan cuenta que entran en problemas éticos muy difíciles que no saben ni siquiera cómo plantear, ¿no? Sí, cómo enfrentarlos, claro, ¿no? Oye, y luego la maestría ahí mismo en la UNAM. Sí. ¿De maestría, fue maestría, doctorado? Maestría, doctorado. Sí. ¿Pero fue junto o no? Sí, en esa época teníamos un sistema que era directo, digamos. Tú hacías los estudios de maestría y luego pasabas al doctorado a hacer la tesis. ¿El doctorado sobre qué fue la tesis? Pues fue lo mismo, fue un estudio sobre autores que yo los consideré los anunciadores del peligro mayor. Son autores de principios del siglo XX, Heidegger, Jonas, Gunther Anders, Jacques Ellul y Eduardo Nicol, que fue un profesor de los exiliados españoles en México. Español, maravilloso. Hablaba de la ciencia, don Eduardo Nicol, ¿no? Así es, que Nicol tiene un libro maravilloso que se publicó en el 72 que se llama El porvenir de la filosofía. Y ahí Nicol planteaba dudas muy serias, razonables, de que la filosofía podría morir, podría desaparecer del mundo, porque el mundo ya parecía que no quería la filosofía, ¿no? Fíjate, que el mundo tecnológico... En el 72. Es un poco después de toda la crisis que provoca el 68 en México y en el mundo entero, ahora que celebramos los 50 años de esos movimientos, que fue realmente muy profundo. Y Nicol piensa que la filosofía debe morir con dignidad, pero que tenía serias dudas de que el mundo estaba cambiando de tal manera que podría suprimir esa parte de una actividad de pensamiento libre, vocacionalmente desinteresado, que se dedica a reflexionar sobre los problemas más fundamentales de la vida, que no tienen una utilidad pragmática, tecnológica, ni mucho menos comercial, aunque hay gente que puede comercializar la filosofía. ¿Llegaste a conocer a Eduardo Nicol? Solo lo vi en una conferencia, no fue mi maestro. ¿Ahí en la UNAM? En la UNAM. Sí. Mi maestra fue Juliana González, que fue su discípula más importante de esa época, ¿no? Pero fue un fenómeno, Eduardo Nicol. Sí, sin duda. Tiene una obra maravillosa que se publicó todo en México, en el Fondo de Cultura Económica, y es una de las grandes herencias de la facultad y de la UNAM. ¿Cómo fuiste llegando, y si te parece, Jorge, cómo fue llegando en tu vida el tema de la eutanasia o el bien morir, podría decir? Sí. ¿Cómo fue dándose eso en tu ámbito de estudioso, académico, investigador de la filosofía? Bueno, esto es también gracias a Juliana, que ella fue una de las pioneras de los estudios en bioética, en filosofía y en la facultad. Yo empecé trabajando con ella en seminarios, varios proyectos, y me fui adentrando en esos temas, que es una interdisciplina relativamente joven, pero que es fundamentalmente ética. Entonces empezábamos a hacer cursos con colegas de medicina, de biología, de psicología, sobre ética, ¿no? Entonces era ética para entender esos problemas. Y me fui adentrando, fui leyendo. Ahorita ya hay un canon, digamos, de la bioética, que en los primeros años, en los años 70, fueron teólogos, algunos de ellos, y filósofos, sobre todo en el mundo anglosajón, que tuvo más desarrollo. Y se hablaba de los principios de la bioética, y un libro muy importante de Tom Beauchamp y James Childress, que publicó Harvard en el 74, creo. Y hay un libro de la ética ambiental, ética de los animales, de Peter Singer, del 75, que se considera uno de los grandes libros de filosofía del siglo XX, que marca, ¿no?, la pauta de la reflexión. Ética de los animales. Se llama Liberación Animal. Liberación Animal. De hecho, es un libro que se parece mucho al manifiesto comunista de Marx. Es una especie de liberación de la clase oprimida, la clase obrera, que son los animales, a los cuales hemos explotado, sacrificado, no solamente en la historia de la modernidad, sino desde siempre. Es un libro de la humanidad. Fabuloso. Vivimos de ellos. Exactamente. Entonces, hay un símil bien interesante al respecto. Entonces yo me empecé a adentrar en ello, me interesó cada vez más. Digo que abandoné como un poco la línea tradicional de seguir leyendo solamente filósofos,
aunque yo siempre en mis clases, en la facultad, en licenciatura que tengo los de primer año, pues leemos a Aristóteles, a Kant, a Hegel, a Spinoza, que son los autores clásicos, que siempre hay que leer a los clásicos. Y luego fui adentrándome en esos estudios, en varios proyectos. En el 2009 hicimos un seminario que se convirtió en un proyecto y luego se creó un programa universitario de bioética en 2012. Y yo fui el primer director de ese programa. Los programas universitarios de la UNAM son entidades más flexibles, hacen investigación, hacen docencia. No es tan grande como un centro de investigación, no es una facultad, y entonces tienen muchas posibilidades de actividad académica. Sí. Y así lo hicimos desde el 2012 y hasta que entré a dirigir la facultad. Entonces ya llevamos unos buenos años trabajando en proyectos, haciendo coloquios, publicaciones, y desde luego uno de los temas, también se puede decir canónicos de la bioética, pues es la eutanasia, que es un tema muy antiguo en realidad. Sí, supongo. Digo, no lo sé, pero supongo. ¿Sabes por qué? Porque viene del tema profundo del suicidio. O sea, en el fondo el tema fuerte, claro, es el suicidio. Siempre nos ha intrigado y nos ha cuestionado a todos los que seguimos viviendo por qué alguien se suicida. Si es una persona muy joven, es desde luego algo muy trágico. Si es una persona mayor, en realidad no debe ser tan trágico. Pero siempre nos cuestiona por qué vivimos o por qué seguimos queriendo vivir y por qué hay personas que deciden no querer vivir. Esto es un tema tremendo. Es muy profundo, ¿eh? Fíjate que Immanuel Kant, este gran filósofo alemán, ¿no?, que es un clásico, planteaba que debía haber un deber de conservar la vida. O sea, no es suficiente el impulso biológico, el instinto de supervivencia, sino que debe ser un deber moral que conserves la vida justo en las peores condiciones, dice Kant. O sea, hay valor moral, hay una conciencia moral cuando la persona se mantiene viva a pesar de lo peor. Y en eso tiene en parte razón, que es una manera de mantener, como decimos, la dignidad o la integridad. Sí. Pongamos por caso una persona que ha sido enjuiciada de un delito que no cometió y que puede permanecer años en la cárcel, ¿no? Eso lo anima a seguir viviendo para demostrar su inocencia, o una persona que sobrevivió pongamos por caso, hubo sobrevivientes del Holocausto que algunos se suicidaron, otros no, que se mantuvieron vivos para mostrar lo que le había pasado, para ser testigos de un suceso terrible. Y entonces parece que no es suficiente el impulso, digamos, instintivo, biológico de la sobrevivencia, sino que debe haber algo más, una motivación, una voluntad de vivir. Y que esa voluntad se pierde en ocasiones, pero en ocasiones no es por un estado alterado de la conciencia, no es por un motivo irracional, sino también puede ser por motivos razonados, por motivos bien pensados, y que una persona tenga la convicción de ya no querer vivir en una condición que le parece adversa, contraria a su dignidad, ¿no? Y ese es un tema muy profundo, porque en el fondo está esto, ¿no? O sea, ¿por qué alguien quisiera no vivir? Hay cierta empresa en México que tiene un lema, dice, vivir es increíble, ¿no? Sí. Pues bueno, pues no para todo el mundo. No para todo el mundo, claro, tienes toda la razón. Hay un momento dado en que puede no ser increíble. Es muy difícil. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de los países, sobre todo de tradición cristiana como el nuestro, sigue pesando mucho la idea de que la vida humana tiene un valor superior, sagrado. Hay otra vida. ¿No? No la vida de los animales no humanos, sino la vida humana. Sí. Y entonces parece que, de hecho, era un deber también para con la divinidad, ¿no? No matarse. Era un asunto religioso. Era un asunto religioso. Se cuela mucho esa idea, pero digamos, si lo planteamos en términos seculares, desde luego que podemos diferir, y habrá personas que quizá digan, no, yo no quisiera vivir en tal situación. Y en el momento en que se enfrentan a una situación, deciden seguir viviendo, deciden resistir. Y hay personas que dirían, no, yo me mantendría siempre, yo nunca jamás. Y de repente se encuentran en una situación tan terrible de sufrimiento, de dolor, de pérdida de la autonomía, de la capacidad de autodeterminación, que se dan cuenta que su vida ya no tiene sentido. Y ahí es donde está ese vacío. Entonces, cuando se ha hablado de eutanasia, desde luego, esto es una especie de una ampliación de un derecho, un reconocimiento del derecho de las personas a cómo vivir y cómo morir,
pero que desde luego no se puede marcar una pauta para todos, ni sería obligatorio para nadie, ni se puede inducir a nadie a querer morir. Es que fíjate, me acordé ahorita de incluso suicidio reciente de Botellita de Jerez, ¿no? Y me puse a pensar también en el suicidio hace algunos años de alguien de la UNAM, Luis González de Alba, de psicología, personajes queridos, entrañables, que toman una decisión bajo momentos límite. Pero también me pongo a pensar en alguien que tiene una enfermedad. A ver, volvamos al asunto de España, ¿te acuerdas que platicamos al inicio? Este caso en donde una mujer le pide a su marido, los dos ya de edad, que le dé algo para que se pueda morir, para bien morir. Y el marido le dice a los medios, le dice a todo el mundo y lo hace. Y llegan, después de que lo hizo, cae la policía y lo meten a la cárcel. Bueno, lo tienen preso. Lo que pasa es que se arma un relajo. A ver, si te parece una reflexión final sobre esto, doctor, que es la esencia, diría yo, de lo que creo que la sociedad quiere discutir y va a discutir próximamente la propia Olga Sánchez Cordero, ¿no? La secretaria de Gobierno. Yo creo que una sociedad democrática actual tiene que discutir ese tema, ¿no? Porque tiene que ver con un derecho individual de cómo enfrentar el último momento de la vida, la última decisión vital. Entonces, claro, cuando una persona joven quiere morir con enfermedad o sin enfermedad terminal, parecería que es más justificable con una enfermedad terminal. Sí, claro. Pero digamos que una enfermedad irreversible, discapacitante, que le impide a la persona el control de su propia vida, eso puede suceder en cualquier edad, a los 10 años, a los 80 o a los 50. Tienes toda la razón. Desde luego, cuando se es joven hay más motivos para pensar que no, que debería haber más apoyos para que esa persona no tenga el deseo de querer morir. Que quizás avanza la ciencia y la medicina. Puede ser, pero es muy caro en realidad y no siempre existen los recursos. Cuando se trata de una persona muy mayor, yo creo que debería ser menos trágico. No quiero decir que por ser mayor ya uno deba decir, bueno, ya, ahí muere. No. Pero para allá vamos, doctor, no seas así. Pero el punto es eso, todos vamos a morir. Sí. No sabemos cuándo, no necesariamente en la vejez. Sí. Todos vamos a enfermar algún día y es muy probable que la mayoría muramos en un hospital. Y las condiciones pueden ser terribles si no nos preparamos para ello. Entonces, primero hay que prepararse para la muerte, que eso es una cuestión filosófica, y luego pensar cómo queremos morir. Y de veras tener previsto con nuestra familia, con nuestros seres más queridos y cercanos, y dejar testamentos de vida, dejar indicaciones. Y luego planteamos que sería un derecho social y político que las personas puedan decidir en ciertas condiciones, de luego, para evitar que pudiera haber abusos o inducción a que alguien quiera morir porque a otra gente le interesa. Y desde luego no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la situación en la que alguien se encuentre, una enfermedad irreversible, incurable, que le va a causar un sufrimiento terrible, o incapacidad mental, o que la persona no quiera ya vivir con motivos racionales, que eso es lo más difícil de aceptar. Sí. Oye, doctor, ¿podemos sacarnos una foto? Sí, cómo no. de despedida, de archivo para y te agradezco mucho y que esté bien. Oye, ahora sí que si me permites, doctor, que goce de buena salud la facultad, ¿no? Por favor, que bueno, pásela bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Adiós. Oye,